Hola, muy buenas noches. Vamos a tratar un tema muy especial. Quiero compartir contigo un podcast que yo he puesto por título una pregunta que es fundamental que nos hagamos. El título de este podcast es ¿el Dios de guerra o el Dios de amor? El mito de la conquista en la Biblia. En muchas iglesias se enseña que el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida por mandato divino. Es decir, que Dios ordenó a los israelitas que salieran de Egipto y que conquistaran la tierra prometida y que se adueñaran de ella. Y que Dios no solamente les mandó a habitar esas ciudades, a vivir en ellas, sino que Dios ordenó destruir ciudades, derribar altares y no dejar con vida a los enemigos. Pero hay una pregunta que nos vamos a hacer en esta noche. ¿Y si esas historias no fueron exactamente verdad? ¿Y si algunas partes del Antiguo Testamento fueron escritas con una intención política más que espiritual? ¿Te has detenido a pensar en eso? ¿Te has detenido a pensar en que si lees libros como el Deuteronomio, parece más una propaganda política que una historia de Dios? Y hoy vamos a explorar algunas cosas de esas. Hoy exploraremos una de las preguntas más profundas de la Biblia. ¿Fue el Dios de guerra que aparece en el Antiguo Testamento realmente el mismo que Jesús llamó Padre? Y acordémonos que Jesús nos enseñó a amar incluso a los enemigos. ¿Cómo podemos conciliar una ética y una moral totalmente diferente en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo? Si leyéramos el capítulo 13 de Primera a los Corintios, que se conoce como el capítulo del amor, donde el apóstol Pablo dice: si yo diera mi cuerpo para ser quemado y diese mis bienes a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Inclusive dice que el amor es más importante que los milagros y las manifestaciones sobrenaturales de Dios, porque dice que la profecía, las lenguas y todo eso un día cesarán, pero el amor siempre existe. Y dice que siempre deben de permanecer esas cosas: el amor, la esperanza, ¿verdad? La fe, la esperanza y el amor. Ahora, este tema me viene a la mente. Es importante que lo entendamos porque estamos en un momento de la geopolítica mundial en una situación muy, pero muy tremenda, porque tenemos el problema de la llamada guerra de Israel contra Palestina, que de entrada no es una guerra, porque los palestinos, si sabemos, no tienen un ejército regular para defenderse. Estamos hablando de la aniquilación de un Estado que sí tiene una de las mejores fuerzas armadas del mundo, pero todo eso todo eso ha surgido que se polarice la opinión pública y sobre todo en el mundo evangélico. En el mundo evangélico yo he visto personas que dicen: tú tienes que estar con el pueblo de Dios porque Dios le entregó la tierra de Israel a los judíos, la tierra de Palestina es de ellos, la tierra les pertenece. Entonces, primero quiero que empecemos a ver, no solamente por la Biblia, sino que nos vayamos a la realidad de las cosas. Primero vamos a analizar el origen del pueblo elegido. Los primeros libros de la Biblia, en especial lo que conocemos como el Pentateuco o la Torá, cuentan la historia de un pueblo elegido por Dios, descendiente de Abraham, que recibe la promesa de una tierra donde fluye leche y miel. Eso es lo que dice el Pentateuco, pero los estudios modernos muestran algo distinto. Los hebreos no eran un solo pueblo, sino una mezcla de grupos migrantes, marginados y campesinos cananeos.
Estudios arqueológicos han demostrado que todo lo que narra el Éxodo, lo que narra Deuteronomio y todo lo que narra la Torá o el Pentateuco, pues históricamente y arqueológicamente no es exacto. En textos egipcios y babilonios antiguos se menciona a los Jabirú o Abirú, un término que significa forasteros, nómadas o los del otro lado del río. De ahí proviene la palabra hebrea, hebreo. Es decir, no eran una nación, sino una confederación de pueblos que cruzaron fronteras buscando sobrevivir. Es decir, el término hebreos no representa una etnia o un origen étnico, sino que es el término que se le daba a todos los que venían del otro lado del río. Es el término Jabirú, y eso lo encontramos en textos egipcios y babilónicos que se han descubierto por medio de la arqueología. Entonces es importante entender que el término hebreo no es un término de un pueblo, sino que se le daba a ciertas personas o que eran nómadas, o que venían de otros lugares, que eran nómadas, forasteros o los del otro lado del río. No era una nación, sino una confederación de pueblos que cruzaron fronteras buscando sobrevivir. La arqueología nos lo habla y nos lo dice. Arqueólogos como Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman, autores de la Biblia demostrada, encontraron que no existe evidencia de una conquista militar como la que narra el libro de Josué. Ciudades como Jericó o Jai estaban destruidas siglos antes de esa época. Es decir, que antes de que se narrara que coincidiera con las épocas históricas en que fue la conquista, esas ciudades ya estaban destruidas. Y quiero que le pongamos mucha atención, porque eso no lo digo yo, no lo estoy inventando, sino que son arqueólogos muy reconocidos, como Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman, autores de un libro que se llama La Biblia desenterrada. Ellos encontraron que no existe evidencia de una conquista militar como de la que se narra en el libro de Josué, y que ciudades como Jericó o Jai estaban destruidas siglos antes o ni siquiera existían en esa época. Lo que sí encontraron fueron aldeas pequeñas con cerámica simple y sin rastros de guerra. Eran comunidades rurales que surgieron dentro de Canaán y que poco a poco adoptaron la fe en un solo Dios, Yahvé. Según Finkelstein, los israelitas fueron cananeos que se reinventaron como un pueblo separado. En otras palabras, la conquista fue más una transformación cultural y espiritual y no una guerra divina. Eso es lo que dice la historia. Eso es lo que se puede comprobar y lo que se puede saber hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué sí encontramos en la Torá y en el Pentateuco? Una propaganda religiosa, ¿verdad? Porque acabando de leer o acabando de ver esto que estamos mencionando, entonces, ¿por qué en la Biblia se cuenta una historia de guerra y exterminios? El teólogo Thomas Romer, del Collège de France, explica que estos textos fueron escritos siglos después, durante el reinado del rey Josías, para justificar una expansión política. Es decir, el libro de Deuteronomio no es historia, es ideología. Los redactores proyectaban al pasado las aspiraciones de su presente, es decir, es una propaganda política.
Así que lo que leemos como mandatos de Dios, destruiré sus altares, no perdonarás a nadie, matarás a uno de los de pecho, en realidad es una propaganda religiosa para legitimar una ocupación territorial. Lo que está sucediendo hoy en día, que muchos se basan en un libro como el Pentateuco y como la Torá para justificar, claro está, la masacre, el homicidio, el exterminio y la superioridad racial de que somos el pueblo escogido de Dios, que somos la gente que Dios escogió, que somos el pueblo que Dios escogió, pero esto simplemente es propaganda y que se ha demostrado, y lo que te estoy diciendo no es algo que yo inventé, es algo que los historiadores, teólogos y arqueólogos han demostrado. Ahora, ¿cómo llegamos del Dios de la guerra al Dios de amor? Recordemos que siglos después aparece Jesús de Nazaret y su mensaje rompe por completo con esa mentalidad tribal. Jesús enseña en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Jesús no conquista tierras, Jesús conquista corazones. No impone leyes con espada, transforma por medio del perdón. Como dice el teólogo John Dominic, Jesús no fue el cumplimiento del Dios violento de Josué, sino su corrección. Quiero repetir esta frase, se me hace muy hermosa. La dijo el teólogo John Dominic. Jesús no fue el cumplimiento del Dios violento de Josué, sino su corrección. En Jesús el reino de Dios ya no se conquista con sangre humana, sino con compasión. El templo ya no está en Jerusalén, está dentro de cada persona. Aquí podemos ver la transformación de la verdadera palabra de Dios. Yo hoy platicaba con un amigo y hablábamos precisamente si la Biblia contenía o no contenía errores, y yo le dije, yo creo en Jesucristo, creo en la palabra de Jesucristo, creo en el Evangelio de Jesucristo, creo en Jesús, creo que murió, resucitó, y creo que es la imagen visible del Dios invisible. Pero no creo en partes de la Biblia que no concuerdan. La bandera de Jesús siempre fue el amor. Jesús dijo, en esto conocerán los demás que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. ¿Puedes tú creer que un Dios de amor como el que predica Jesús diera mandamientos a Josué como estos, que vayan, que maten a niños, ancianos, mujeres y aún a los de pecho, con tal de dar una nación? ¿Crees que eso justifica? Porque si ese es en el Dios en el que tú crees, prefiero ser ateo. Yo creo en un Dios de amor, en un Dios que salva, en un Dios que redime, en un Dios que perdona, en un Dios que trae paz al corazón. Ahora, hay un salmo que me gustaría leerte y hablo de lo que platicaba con este amigo, que le hacía yo ver, que le hacía ver y le decía, yo puedo creer en la palabra de Dios, puedo creer en la Biblia y creo en la Biblia, pero no creo que todo lo que diga la Biblia es exacto y que se pueda creer al pie de la letra. Hay un salmo en el que habla de los judíos que están en el exilio en Babilonia,
Y ellos empiezan a decir que en los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, y luego venían los que nos llevaron cautivos y nos decían que tocáramos la música de Dios, pero ¿cómo podía yo tocar la música de Dios? Y empiezan a decir, si me olvidar de ti Jerusalén, pégase mi lengua, mi paladar, etc, etc. Y al final del Salmo, no estoy muy seguro, creo que es el 137, dice, bendito el que tome a los niños de Babilonia y los estrelle contra la pared. Alguien que tenga esa mentalidad no tendría el menor reparo de dejar caer bombas sobre niños en una guerra. Yo no puedo creer que eso sea palabra de Dios. Perdóname, yo no creo en un Dios de odio, no creo en un Dios de venganza. Yo creo en lo que dijo el apóstol Juan: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, a la conclusión que yo quiero llegar, mi conclusión, una historia humana en búsqueda de Dios. La Biblia no es solo un registro histórico, es un espejo del alma humana buscando entender a Dios a lo largo de los siglos. En el principio, los pueblos lo veían como un Dios tribal, guerrero y celoso. Pero con el tiempo, a través de los profetas y finalmente a través de la persona de Jesucristo, la humanidad descubrió que Dios no manda a matar, sino a amar. Tal vez el mensaje más profundo de toda la Escritura es este: Dios no cambia, pero nuestra comprensión de Él, sí. Eso es importante. Dios no cambia, Dios es inmutable. No es que el Dios del Antiguo Testamento dejó de ser malo, para en el Nuevo Testamento ser bueno. No. Lo que sucede es que los que escribieron el Antiguo Testamento tenían una percepción equivocada de Dios. Y poco a poco los profetas, como Isaías, como Jeremías, fueron demostrando el verdadero carácter de Dios, amoroso y compasivo, hasta llegar a la persona de Jesucristo, donde conocemos el verdadero carácter de Dios. Y vemos cuando Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: ¿tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido? ¿O no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Entonces, el final de mi reflexión de este tema, yo sé que es un tema muy extenso, que no se puede abarcar en un solo podcast o en una sola plática, pero investiga, yo te mando a que investigues que arqueológicamente, históricamente, no se habla de una conquista. No existe una conquista, eso solamente es una propaganda para poder justificar o dar legitimidad. Los hebreos antiguos tenían que dar legitimidad a la masacre, a la apropiación de tierras que no eran de ellos, lo mismo que está haciendo el Estado sionista el día de hoy, utilizando la fe de la gente para justificar un genocidio. Y no solo la fe de la gente. Lo más tremendo es que no están aprovechando la fe de la gente. Están aprovechando la ignorancia de las personas. Eso es lo más tremendo. Bueno, bendiciones. Espero que esto te sirva de algo, que al menos te haga reflexionar y puedas pensar en las cosas que están sucediendo y decirte algo que tú ya sabes: Dios es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.